El último día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El último día de la semana pasada, perdón, el jueves pasado, hemos hecho un ejercicio muy simple, ¿verdad? De una pared compuesta por tres obstáculos, ¿verdad? Y vamos a retroceder un poquitito para explicar bien en qué consiste la película, porque normalmente de un lado, del lado caliente o del lado frío, de ambos lados, se forman películas de la sustancia que lo rodea, vamos a decir así, ¿verdad? En un obstáculo metálico, ¿verdad? En una pared, de ambos lados tenemos películas, son capas muy finas de la misma sustancia. Vamos a suponer que de este lado tenemos vapor. Por supuesto, esto va a ser una película de vapor. Y si en el otro lado tenemos aire, también tenemos una película, ¿no es cierto? O si tenemos agua, o si tenemos otra sustancia, de la misma sustancia se forman unas películas. Esas películas, ¿verdad?, que se adhieren a las paredes, forman como si fueran obstáculos, pero como son tan pequeñas, no se pueden medir, no se pueden medir, pero ya está comprobado y está, como vamos a decir, ya se comprobó y ya se conoce los valores de acuerdo a la sustancia que está adherida a la pared o al obstáculo. Acá vamos a ver la cantidad de calor que se transmite es la fuerza impulsora sobre la resistencia. La fuerza impulsora dijimos que es delta T. Y las resistencias están dadas por esta fórmula donde tenemos R1, R2 y R3. La resistencia total, por supuesto, va a ser la suma de las tres resistencias. Pero vamos a poner, por ejemplo, en el caso de acá, si yo bajo L1, bajo L2, bajo L3, en el caso de que yo baje L1 hacia abajo, voy a tener K sobre L. K es la conductividad térmica y L es el espesor. Pero como no se puede medir ese espesor de la película, ya se tiene tabulado, ya se conoce el valor de ese coeficiente, de esa sustancia que se está tratando. O sea que todas las sustancias forman películas y ya se conocen los coeficientes de películas que se utilizan en esta materia o en los problemas, ¿verdad? Por supuesto, yendo otra vez a nuestra fórmula, vamos a tener el coeficiente general de transmisión de calor, vamos a tener 1 dividido el coeficiente de película el coeficiente del material y el coeficiente de la película del otro lado. Entonces, con estas fórmulas que están bien detalladas en el apunte, ¿verdad?, en el libro de Gaffer, están muy bien detalladas. Entonces vamos a tener en cuenta que la cantidad de calor que se transmite es igual al coeficiente general de transmisión de calor. El coeficiente general de transmisión de calor contempla las películas de ambos lados y contempla la conductividad térmica de la pared del medio y el espesor de esa pared. Después, el área de transmisión, el área perpendicular a la dirección de la onda calórica y el salto térmico. Entonces, nuestra fórmula de transmisión de calor se convirtió en esta, que es la más completita hasta ahora, ¿no es cierto? La más completita. Vamos a ver el ejercicio que ustedes tienen ahí. Yo creo que le pasé en WhatsApp.
le pasé en WhatsApp. No tuve más tiempo para enviarle todo el resto del apunte y de los enunciados de los problemas que vamos a hacer. Esta semana tuvimos que entregar todos los planeamientos y compañía, y por eso que me faltó un poco de tiempo. Pero tenemos ya en el WhatsApp todos los enunciados de los problemas que vamos a hacer hoy. Si volvemos a mirar, creo que hicimos el ejercicio número 1, ¿verdad? ¿Alguien me puede contestar si hicimos el número 1? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Si abren ustedes su WhatsApp, ahí está el enunciado del problema. Si quieren sacarle una foto a esto y pasamos, pero igual está todo en el apunte. Ya está hecha la foto. Perfecto. Pasen el grupo por ti. ¿Eh? Al final de la clase paso un PDF con todo lo que se anota en la pizarra. Sí, yo he visto eso. Gracias, compa. Yo he visto que ya pasaron. Bueno, voy a hacer el dibujito primero y después vamos a... ¿Alguien me puede agregar al grupo de WhatsApp? Poné tu número ahí en el chat de la reunión y alguien te va a agregar seguramente. A mí no me da la opción para escribir en el chat. ¿Y en el grupo industrial general estás? Creo que no. Bueno, si dicta tu número y se anota ahí. 0972 Bueno, 895 754. Nelson Bernal. perfecto. Acá dice el enunciado de este problema. Resolver el problema anterior. Caramba.
el que ya lo hicimos. Pero ¿qué pasa? Tiene una pequeña variante. Acá dice, resolver el problema anterior si durante el proceso de explotación la superficie de caldeo de la caldera de vapor por el lado de los gases de combustión, por el lado caliente, vamos a decir, de este lado, quedó cubierta de una capa de negro. Voy a poner los nombres acá un ratito. Un ratitito. Voy a poner con otro. Acá voy a poner película. Este va a ser el hollín. Este es el material. Pared, vamos a poner pared. Este va a ser incrustación. Ahí está. Por el lado de los gases quedó cubierta por una capa de negro, cuyo espesor es 1 milímetro. Esta capa de negro es el hollín que se forma y se va solidificando por la pared. Y eso también forma un obstáculo más para la transmisión de calor. Un obstáculo más. Y del otro lado, como había líquido, agua, se formó lo que se llama incrustación. Dice el valor de K de la conductividad y por el otro lado, por el lado del agua, por una capa de incrustación con espesor de 2 milímetros. Acá está, de 2 milímetros. Entonces, tenemos la misma situación que el problema anterior, solo que se forma el hollín y se formó la incrustación. Incrustación. La incrustación es el sarro que se forma por las paredes, ¿verdad? Ustedes seguramente habrán visto de la ESAP, algún caño roto por ahí. Y el caño roto tiene pegado por las paredes algunas costras rojas y normalmente se forma una capa sólida, se petrifica alrededor de la pared y eso forma un obstáculo más para la transmisión del calor. Imagínense ustedes los tubitos en un radiador de automóvil. Ahí adentro se forma una incrustación, un obstáculo, y eso hace de que el calor no se pueda disipar. Entonces, con el tiempo hay que llevar al técnico, ¿verdad?, al radiadorista, y con un mandril limpia, tubito por tubito, con un mandril, para quitar esas incrustaciones que es un obstáculo más para poder pasar el calor. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, dice, vamos a leer todo el problema. Por el lado caliente se forma una capa de negro de un espesor 1 milímetro y su conductividad 0,08. Y por el lado del agua, por una capa de incrustación con un espesor 2 y el coeficiente 0,8. Calcular la densidad de flujo calórico a través de 1 metro cuadrado, el área 1 metro cuadrado. Así como el problema anterior, de la superficie y las temperaturas en las superficies de las capas respectivas, o sea, T2, T3, T4 y T5. ¿Verdad? Comparar los resultados del cálculo con la respuesta del problema anterior. Muy bien. Entonces, acá tenemos todos los datos de nuestro problema. Acá están todos los datos. Ahí está.
vamos a tratar de resolver en esta parte, de a poquito. Sabíamos nosotros que el calor, y vamos a poner así, el calor de 1 a 6, ¿verdad? El calor que atraviesa toda la pared compuesta, ¿no es cierto? Que en este caso tiene 5 obstáculos, 5 obstáculos. La película del lado caliente, el hollín, la pared, la incrustación y la película del lado más frío, que es la película del agua. Y esto vamos a tener que es igual a U por A por delta T1, 6, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos A es igual a 1 metro cuadrado. Delta T1, 6 va a ser igual a 5.000, 1000 grados, 1000 menos 200 es igual a 800 grados centígrados. Ya tenemos dos elementos. Nos falta calcular el coeficiente general de transmisión de calor. U va a ser igual a 1 dividido 1 sobre H1 más L2 sobre K2 más L3 sobre K3 más L4 sobre K4 más 1 sobre la película del agua. Los 5 obstáculos. Los 5 obstáculos. Muy bien. Poniendo todos estos valores, porque tenemos todo acá, completo. H1 es H del vapor, del gas. Y H4 o HW es el coeficiente de película del agua, que es 5000. Poniendo todo esto, me sale 39,31. Este es el valor que nos da para el coeficiente general de transmisión de calor. Por lo tanto, Q de 1 a 6 va a ser igual. Como ya tenemos ahora los 3 elementos, vamos a calcular la cantidad de calor que atraviesa. La cantidad de calor que atraviesa esta pared compuesta. Poniendo todos estos datos en esa fórmula, encuentro que la cantidad de calor va a ser igual. Y voy a poner ahí los valores. 39,31 por 1 por 800 es igual a 31,448 watts. Muy bien. Esta cantidad de calor que atraviesa la pared compuesta es el mismo calor que atraviesa cada obstáculo. Cada obstáculo. Entonces, si yo quiero calcular T2, voy a tomar el obstáculo 1 y voy a despejar. Y ahí voy a decir, calor de 1 a 2 va a ser igual a esto, a 31,448. ¿No es cierto? Y eso, ¿a qué va a ser igual? Vamos a poner directamente, a ver cómo le voy a poner para que se vea más sencillo. De nuestra fórmula. Esta es nuestra fórmula general, ¿verdad? Calor de 1 a 6. De 1 a 2, el calor de 1 a 2 va a ser este valor y esto va a ser igual al área por delta T de 1 a 2 dividido L2 sobre K2. Perdón, dividido 1 sobre HG, 1 sobre H del gas. Porque ahí está solamente el primer obstáculo de la película, pues. Entonces, 1 sobre HG. Acá tenemos 1 sobre HG. ¿Estamos? Porque 1 sobre HG es U. Y acá la U se reemplaza. Vamos a poner así. Para que U
es igual a 1 sobre HG. Ahí está. Entonces, esta U meto acá. ¿Se dan cuenta? Acá hay un 1. Ahí está. ¿Ven? Esta es la U. Ahí está metido. ¿Ven? Se entiende, profe, se entiende. Perfecto. Maravilla. Entonces, aplicando esto, yo puedo entender de que... Voy a borrar otra vez esto porque me molesta ahí. Me molesta. Yo sé que voy a tener que delta T12, delta T12, ¿a qué es igual? Delta T12 es igual a T1 menos T2, ¿no es cierto? Entonces, en toda esta fórmula voy a tener delta T12 que va a ser igual a T1 menos T2. Y la única incógnita va a ser T2. La única incógnita. Voy a completar para que... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto me lleva a decir lo siguiente. T1 menos T2, o sea, delta T12. ¿A qué va a ser igual? A Q por este producto dividido el área. Muy bien. Entonces, eso va a ser igual a Q de 1 a 2, ¿verdad? Dividido, multiplicado por este producto. Y este producto me queda, HG me queda abajo. Y el área me queda abajo. Ahí está. Q de 1 a 2 dividido HG, porque el 1 multiplica a la Q. Y el área pasa dividiendo. Entonces acá voy a tener de esta fórmula de espejo T2. T2 va a ser igual a T1 menos Q de 1 a 2 sobre A por HG. Y esto es igual a 685,5 grados centígrados. 685 grados centígrados me sale el valor de T2. La temperatura T2. Y miren ustedes, me voy a poner acá así. El valor de T2, que es este puntito, imagínense que T1 es 1000 grados y T2 es 680. Bajó 300 grados. 300 grados bajó en la película. La película que es insignificante. O sea, eso hizo de que los ingenieros en las fábricas, en los lugares donde habían este tipo de problemas, tengan que tener en cuenta a la película, aunque sea tan finita y aunque no se pueda ni medir. Entonces ellos encontraron los valores que corresponden a cada sustancia. Coste que ni siquiera se puede medir el espesor. Sin embargo, se dan cuenta cuán perjudicial es la película. Cuán perjudicial es la película. Entonces, con este procedimiento encontramos T2. Posteriormente me pide T3, me pide T4, me pide T5. Entonces, de acuerdo a la temperatura que tengo, yo voy a ir calculando. El siguiente paso va a ser calcular T3. Entonces, voy a poner Q, en vez de 1 a 2, voy a poner de 2 a 3, que va a ser el mismo que el de 1 a 6. Y voy a poner la fórmula y la U que le corresponde. ¿Estamos? Entonces, por ahora, vamos a sacarle una foto a esto y vamos a hacer
el siguiente paso para encontrar T3. ¿Ok? Ya está la foto, profe. Perfecto, así me gusta, carajo. Así me gusta, carajo. Profe, Sí, una consulta. sí. Como que dijiste que el espesor no, o sea, prácticamente no se puede ni medir ¿cuál tomaste ahí para el área? ¿Uno otra vez? Siempre es 1 metro cuadrado. El Siempre área uno. perpendicular a la pared. Sí, O entiendo. sea, el área es la pared y la onda calórica es perpendicular a esa pared. Vos tuviste en la clase anterior. Sí, profe, se me había ido nomás, profe. Gracias, profe. Bueno, ¿te acordás que hicimos así? Así hicimos una. Y acá 1 metro cuadrado. Y acá la fuente de calor. Sí, me acuerdo, profe, que inclusive cambiamos todo el Perpendicular. que quedaba mal y eso. Perpendicular a la pared. Bueno, para encontrar T2, vamos a poner Q de 2 a 3. Y esto va a ser igual a A por delta T 2 a 3 dividido L2 sobre K2. L2 sobre K2, porque recuerden ustedes la U era 1 sobre HG más L2 sobre K2 más L3 sobre K3 más L4 sobre K4 más 1 sobre la película del agua. Los 5 obstáculos. Ahora estoy hablando del segundo obstáculo. Entonces, mi U va a ser esto. ¿Ven? Entonces, de acá voy a despejar delta T de 2 a 3, que va a ser igual a T2 menos T3, que va a ser igual a Q de 2 a 3 por L2 sobre K2 por área. ¿Está bien? Correcto. ¿Se dan cuenta? Delta T es la incógnita, o sea, en delta T de 2 a 3, T3 es nuestra incógnita. T3. Porque T2 ya lo habíamos calculado cuando utilizamos el obstáculo 1. Este primer obstáculo, que era la película. Y ahora, el primer obstáculo es el hollín. Entonces, el hollín se refiere a este segundo obstáculo. Nuestra U del hollín es esto. Nuestro coeficiente de transmisión para el hollín es este cociente. Entonces, yo de acá voy a despejar T3. Entonces voy a pasar, fíjense lo que voy a hacer. Siempre debajo del signo igual, voy a pasar T3 al otro lado. T3. Y voy a pasar todo eso al otro lado. O sea, voy a tener T2 menos, voy a borrar esto. T2 menos toda esta expresión. Q por L2 sobre K2 por área. Ahí está. Y ahí encuentro el valor de T3. T3, conociendo todo esto, ya no le pongo más el numerito acá porque Q ya sabemos que es la misma para todos. Entonces, reemplazando todos estos por los valores que tenemos en los datos, T3
me da un valor de 292 grados, 4 grados centígrados. Fíjense, 292 grados, bajó de 600 y tanto a 200. Imagínense el hollín. El hollín hizo que la temperatura baje de 600 y algo a 292. Cuán perjudicial también es el hollín. Por eso que hay que hacer mantenimiento. Hay que hacer mantenimiento en esos restaurantes, en esos lugares donde hay humo, ¿verdad? En la chimenea hay que hacer limpieza. Hay que dejar que, ¿cómo se llama? Papá Noel. Que entra por la chimenea. Santa Claus. Ese. Que entre por la chimenea y limpie todo. El hollín. Porque si está lleno de hollín, el calor no puede salir. Y ahí ocurre la desgracia. Ahí ocurre la desgracia, cuando se forma mucho hollín y los técnicos que vinieron de Canadá, de Estados Unidos y de otras partes, cuando hubo el caso de Bolaños, llegaron a una conclusión que fue también porque había mucha grasa y mucho hollín y no salía todos los gases que tenían que salir. Los ductos estaban bastante obstruidos. Entonces, se mantenía un calor muy alto. Y como hay muchos combustibles que no se queman, ya vamos a ver eso en capítulos posteriores. Hay muchos combustibles que no se queman por muchas razones. No le llega bien el oxígeno al combustible. Entonces, ese combustible, como que es volátil, sube y se instala entre el techo y el cielo raso. Y ahí se instala el combustible que no se quemó en el hogar. Y es ahí que cuando llega a una temperatura, la temperatura de ignición de ese combustible, hoy con la zarambí. ¿Se entendió? Eso pasó en Beirut. Algo así también pasó ahí. Pero ahí fue otro elemento químico almacenado que estaba a altas temperaturas y que le habrá llegado alguna chispa o algo así. No se sabe bien todavía. Era un combustible de gas también. Bueno, entonces ya tenemos la temperatura T3. Y así vamos a ir encontrando los valores que nos piden acá. Nos pide T4. Entonces, vamos a copiar esto o le sacamos la foto a esto y vamos a calcular T4. Ya está, profe. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Ahí está. Q de 3 a 4, delta T de 3 a 4, L3K3. L3K3. Muy bien. Acá vamos a despejar delta T. Delta T de 3 a 4 es igual a T3 menos T4. Y esto va a ser igual a Q por L3 sobre A por K3. Y esto es igual a 282 grados. De 292 pasó a 282. O sea que la pared es la que menos obstáculo opone. ¿Se dan cuenta?
la pared es la que menos obstáculos pone, inclusive tiene 12 milímetros de espesor. Por supuesto, los otros tienen 1 milímetro y este tiene 2 milímetros. Muy bien, ahí tenemos entonces ya T4. Ah, no, yo puse acá este así, no, está mal esto. Acá hay que despejar. Voy a pasar T4 al otro lado y va a ser igual a T3 menos Q, sí, T3 menos Q por L3 sobre A por K3. Esto es igual a 282. Correcto. Muy bien. Y el siguiente paso es encontrar T5. Fíjense ustedes, T5 está acá. Acá. Yo puedo utilizar el obstáculo 4. O sea, delta T de 4 a 5. O si no, puedo usar el obstáculo 5 de T6 a T5. Cualquiera de los dos. Para encontrar T5. Yo tomé acá, sí, de 4 a 5 dice. O sea, Q de 4 a 5 es igual a A por delta T de 4 a 5 sobre L4 sobre K4. Y de acá despejo T4, perdón, T5 va a ser igual a T4 menos Q por L4 sobre A por K4. Y esto va a ser igual a 206 grados. Y ahí encontramos entonces la temperatura T5. Ahí concluye los cálculos de las temperaturas. Pero el problema me pide comparar los resultados de este ejercicio y el anterior. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan en el problema 1, Q, el valor de... Bueno, sáquenle una foto a este y vamos a hacer el último paso. Ya está, profe. Bueno. Q es igual a 76.628 watts. Problema anterior. Q igual a 31.448 watts. Este problema. Muy bien. Entonces, vamos a hacer Q1 y Q2 le vamos a llamar a este. Q1 menos Q2 sobre Q1 por 100 es igual a 58,9. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió acá? El valor de Q para el primer problema era de 76.000 watts. Y para este segundo, 31.000 watts. Fíjense ustedes que en el segundo caso, en este problema que estamos haciendo ahora, la cantidad de calor que atravesó la pared compuesta es de 31.
Y en el caso anterior, que no tenía incrustación y no tenía hollín, traspasó 76.000. Eso me dice que el decrecimiento es del 60% casi. O sea que la efectividad, lo óptimo, o sea, ¿cómo se dice? El rendimiento sería un 60% menos. Imagínense ustedes cuán perjudicial es la incrustación del lado del agua y el hollín del lado de los gases. Esto para que se tomen una idea, para que vayan ya pensando en forma profesional para el caso que le pueda ocurrir, que puedan ver por ahí. A ver, ¿dónde dejé la tapa? Porque esto se seca enseguida. Acá está. Bueno, ¿qué les pareció? Un problema bastante... Por supuesto, estos problemas que estamos viendo de transmisión de calor son de situaciones estáticas. El lado caliente y el lado frío están estáticos ahí. Uno está caliente, el otro lado está frío. La transmisión de calor ocurre siempre cuando hay variación de temperatura. O sea, acá nosotros sabemos que Q es igual a U por A por delta T. Delta T. Si no hay variación de temperatura, evidentemente el calor no se puede medir. No se puede medir. Pero no siempre deja de haber calor. Ya vamos a hablar después de eso. El que estudió termodinámica me va a poder decir que sí, ¿verdad? Porque el calor existe, por más que la variación de temperatura sea cero. Recuerdan ustedes, para pasar de líquido a vapor, hay que inyectarle calor. Pero la naturaleza en que vivimos hace de que esa transferencia de calor ocurra a temperatura constante. Eso es termodinámica. Aquí podemos decir que la cantidad de calor que se transmite no hay, porque cuando delta T es cero no se puede transmitir. Eso no es cierto. Delta T puede ser cero, pero puede haber transmisión de calor, ¿verdad? En el caso del paso de vapor a líquido o de líquido a vapor. Remember. Bueno. Sí, remember, teacher. Entonces vemos que este caso es muy perjudicial. El famoso calor latente. Es el calor latente, sí señor. Sí señor. El calor sensible cuando se siente variación de temperatura. Y calor latente cuando no se siente. Neñandui. Bueno, estamos todos bien, ¿verdad? Perfecto. Hasta acá perfecto. Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, entonces ahora yo voy a hacer una pregunta para salir un poquitito de este embrollo. Una pregunta muy sencilla y yo quiero que me contesten la mayoría, ¿verdad? ¿Quién está primero en el campeonato? Cri, cri. Cerro, profe. Pero Bueno, Cerro, perdón, ya me imaginaba que sabían. Bueno, se puede borrar, ¿no es cierto? ¿por qué, profe, te Sí, imaginabas? adelante, ya está la foto. ¿Y quién va a ganar la Champions, profe? ¿Qué? ¿Quién va a ganar la Champions? Ay. Vamos a ver.
¿Dónde estás, corazón? Que no oigo tu palpitar. Vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4. Escribí una 4 y un costadito así la gente entiende. Exacto. Ahí está. 4. Miren el enunciado ustedes ahí en el WhatsApp. Voy a hacer un dibujo. Bueno. Ahí tenemos el dibujito del problema número 4. Dice, el revestimiento de un horno se compone de capas de ladrillo rojo y chamota, entre las que se encuentra un relleno de diatomita. La diatomita es un refractario. El espesor de la capa de chamota es de 120. El del relleno es 50 y el ladrillo rojo es 250. Los coeficientes de conductividad K1 es igual a 0,93. K2 es igual a 0,13. Y K3 es igual a 0,7. Muy bien. Dice el problema, ¿cuál debe ser el espesor de la capa de ladrillo rojo para que si renunciamos al relleno de diatomita no varíe el flujo calórico? Y vamos a tratar de entender bien este enunciado. Vamos a tratar de entender bien este enunciado. ¿Cuál debe ser el espesor del ladrillo rojo cuando renunciamos a la diatomita? Se comprende, ¿verdad? No muy bien. Pero ahora vamos a entender mejor. Muy bien. Resulta que esta pared está, qué sé yo, en la curva de la muerte, ahí en Maricalope. Esa pared ahí está en la curva de la muerte. Todos los días es un peligro. Y al final llegó la hora drástica. Viene un auto y atropella y rompe esta pared. Rompe la pared del horno que está ahí sobre Maricalope. Entonces el ingeniero rápidamente le llama al jefe del depósito y le dice, envíame chamota, envíame diatomita y envíame ladrillo rojo. Al rato nomás le contesta el jefe del depósito y le dice, mire, Inge, ya opama la diatomita, opama. No hay más diatomita en el depósito. Y haga traer rápido. Va a tardar 6 meses. A la pucha. Entonces, ahí entra el ingeniero. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la chamota y vamos a poner ladrillo rojo.
Entonces acá vamos a poner chamota y acá ladrillo rojo. Esto va a ser 120 y esto va a ser L3', le voy a llamar, porque L3 es 250. Entonces voy a hacer un artificio. Voy a olvidarme de la diatomita y voy a utilizar más ladrillo rojo. ¿Comprendido el problema? Sí que sí. Muy bien. Entonces, como nosotros sabemos que Q, ¿a qué es igual? A K por A por delta T sobre L. Y vamos a hacer así. K por A. Así vamos a hacer. Muy bien. No, voy a borrar. Vamos a hacer así. Q le vamos a llamar caso 1 y este va a ser el caso 2. Entonces Q1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a A por delta T sobre L1 sobre K1 más L2 sobre K2 más L3 sobre K3. ¿No es cierto? Esto pues, todo esto con el 1 acá arriba es el coeficiente U. El coeficiente U. Y todo esto acá abajo es la resistencia. La A pasó arriba porque es la misma A para los tres. El área perpendicular. Muy bien. Esta es nuestra fórmula 1. Y ahora vamos a calcular el Q2. El Q2 va a ser área por delta T sobre, y acá vamos a tener L1 sobre K1 más L3' sobre K3. Ahí está. Entonces, la cantidad de calor que atraviesa tiene que ser la misma para este caso como para este caso. El delta T tiene que ser el mismo. El área es el mismo, el área perpendicular a la onda calórica. Por lo tanto, esta ecuación L1 sobre K1 más L2 sobre K2 más L3 sobre K3 tiene que ser igual a L1 sobre K1 más L3' sobre K3. Ahí está. Entonces, acá tenemos el signo igual. Voy a tirar esto a la basura con esto a la basura. Y acá la única incógnita va a ser L3'. Porque conozco L2, conozco L3, K2, K3 y K3 y despejo L3'. Y L3' me sale un espesor de 519 milímetros. 519 milímetros. Anteriormente era 250, ahora se fue a 519. Muy bien, se puso más ancho, pero ¿qué pasa? Se salvó la situación. ¿Se escuchó? Perfecto, Hola. profe. Sí, Perfecto. se escucha, profe. Sí, profe. Se entendió también, ¿verdad? Sí, profe, Sí. se entendió. Maravilla, así da gusto. Es cuestión de imaginarse un poco las dos situaciones. Esta situación es una situación de emergencia, vamos a decir así. Emergencia. Pero hay que calcular el espesor para obviar la diatomita.
Y eso, ingeniero Manteo Yapota, ingeniero Manteo Yapoca, no hay empírico que te haga esto, estos cálculos. ¿Está? No quiero desmerecer a los empíricos, pero hay que calcular. Está, profe, está. Bueno, maravilla. ¿Se puede sacarle foto? Ya está la foto. Bueno. Quiero hacer otra pregunta. Olimpia. Me gusta tu didáctica, profe. Tirano allá. Sí. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno, vamos a desarrollar algo un poquito más lindo. Cosas ya un poco más real de la vida. Lógico que esto también, estas situaciones estáticas, son situaciones reales que se dan en los hornos, en los hogares, donde están las calderas, etc. Pero en gran mayoría la transferencia de calor ocurre en situaciones dinámicas, en situaciones dinámicas. Y nosotros sabemos que Q es igual a U por A por delta T. Delta T. La transmisión de calor se cuantifica el calor con esta fórmula, la cantidad de calor que se transmite. Pero eso es en situaciones estáticas. En situaciones dinámicas es diferente. Acá nosotros tenemos un delta T. Delta T. Y delta T implica solamente dos temperaturas. Dos temperaturas. ¿No es cierto? Y vamos a ver nosotros una situación dinámica, una situación real dinámica, en la cual ocurre la transferencia de calor. Para eso vamos a tener, vamos a hacer así. Bueno, vamos a ver si podemos explicar un poquito más sencillo. Vamos a suponer, bien clarito vamos a hacer. Vamos a suponer que aquí hay un tubo. Un tubo. Un tubo que está dentro de una caldera, un tubo por donde circula agua, por donde circula agua. Y no, mejor vamos a hacer así, perdón. Vamos a hacer así de esta forma. Vamos a hacer así.
¿Qué es la B, profe? ¿Eh? ¿Qué es la B? Bomba, Ah, bomba. La bomba. Ahí está. Muy bien. Esto es una central térmica. Tengo la caldera, la turbina, condensador y bomba. Pero a su vez tengo un nuevo equipamiento que le vamos a conocer ahora. Este equipamiento se llama economizador. Y este otro, calentador de aire. Yo creo que tienen ustedes el dibujo ahí en el apunte, o no recuerdo bien. En el libro creo que está, pero está un poquito más complicado. O sea que esto no le está, tendría que sacar. ¿Eh? no está en el apunte, le saco una foto. Después vamos a completar más y después. Muy bien. Muy bien. Aire caliente, combustible para que ocurra la combustión dentro de la caldera. Sale el vapor, va a la turbina, se produce y se genera energía. El vapor sale como saturado, se condensa mediante el condensador y acá tenemos líquido, generalmente líquido saturado, y de este lado ya tengo líquido comprimido, y ese líquido comprimido entra en el economizador. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese líquido comprimido? ¿Dónde se me fue el rojo? Tenía varios rojos y ahora desaparecieron. Acá hay uno. Acá vienen los humos. Humos. El humo trae calor. Trae calor, viene a una temperatura alta. ¿No es cierto? Ese humo ingresa a una temperatura T1. Le pongo temperatura mayúscula al economizador y sale a una temperatura T2 mayúscula. Esos humos entran a temperatura T1 y sale a temperatura T2. ¿Qué es lo que hicieron por el camino? ¿Qué es lo que hicieron por el camino? Lamen las paredes del serpentín y entrega calor. Entrega el calor. ¿Quién absorbe el calor? El agua. El agua que viene por tuberías. Y ahí está el serpentín y sale el agua y entra en la caldera ya líquido, tibiecito, calentito, ya con una temperatura más alta. Gracias al calor que le entregó el humo. Por eso se llama economizador, ¿no es cierto?
Entonces yo puedo decir que el agua líquida viene acá y entra a una temperatura T1 minúscula y sale aquí a una temperatura T2 minúscula. Minúscula. ¿No es cierto? Hasta ahí se entiende bien, ¿no es cierto? Todo hackeada tu máquina térmica. ¿Cómo que hackeado? Y sí, repro. ¿Eh? Que es muy buena, muy eficiente. Y no van a encontrar luego con un libro esto que yo le estoy explicando. No van a encontrar. Te podemos robar la idea. Esto es producto de lo que yo viví en mi vida y cuando he trabajado en estas cosas. Bueno, ahora, acá tenemos otro aparato que se llama calentador de aire. Este trae aire. ¿Eh? ¿De dónde se obtiene el aire? Del ¿De dónde se ambiente. obtiene? Del medio ambiente. ¿Cómo se llama el aparato que junta el aire? Compresor. Compresor, muy bien, compresor, muy bien. Entonces, el compresor está acá fuera del pizarrón y se le abastece aire. ¿Eh? Acuérdense que después vamos a calcular el compresor. Tenemos que saber qué compresor tenemos que comprar. No es lo mismo un compresorcito así chiquito que un tremendo compresor, ¿no es cierto? Hay que saber calcular. ¿Y cómo se calcula? En base al aire que tiene que abastecer, en base al oxígeno que le exige el combustible, porque el combustible le va a pedir oxígeno para quemarse. ¿Está? Entonces, el oxígeno del aire es el que le va a hacer la combustión. Entonces, el compresor hay que saber dimensionar. Eso está, más adelante vamos a ver. Entonces, viene el aire, entra y gira. Y resulta que el humo viene, ingresa al calentador de aire con una temperatura, no voy a poner T1 ni T2, le voy a poner T3. Y sale con una temperatura T4, mayúscula para el humo. Y acá voy a poner T1 minúscula para el aire y acá T2 para el aire. Muy bien. Ahí tenemos entonces el esquema de lo que ocurre en una central térmica bastante grandecita donde tenemos calentador de aire y tenemos un economizador. Muy bien, entonces ahora vamos a sacarle una fotito a esto. Vamos a sacar una fotito y vamos a hacer ya realmente. Fíjense ustedes en esto que está acá. Calentador de aire y economizador. Acá creo que, espérate, creo que cometí un error. A ver un poquito en contracorriente, en contracorriente. No, al revés Vamos a poner acá un ratito. Ingresa acá T1 y acá sale T2. Ahí está. Muy bien, ahora sí vamos a fijarnos bien en el dibujo. Mire que entra acá y sale acá. Sale allá arriba el aire. Voy a poner otra vez acá aire. Bueno, ahora sí le pueden sacar la foto. Es común utilizado acá en las calderas de las industrias paraguayas. ¿Cómo dijiste?
si esto se suele utilizar en las industrias o sea, en las calderas de las industrias paraguayas. Algunas, no todas, porque normalmente las industrias grandes sí tienen estos elementos, pero las industrias más pequeñas ya no tienen economizador ni calentador de aire. ¿Está? Ya está la foto, profe. Bueno, Ya, ahora sí. gracias, profe. Vamos a borrar entonces esto. Y vamos a hablar del economizador. Del economizador. Primeramente voy a poner acá economizador. Y calentador de aire. Ahí está. Muy bien. Voy a dibujar una vez más el economizador acá. Ahí está. Este es humos. Y esto es agua. Muy bien. Ustedes se dan cuenta que aquí ocurre la transmisión de calor. El humo lame las paredes y le entrega el calor, ¿no es cierto? Y el agua absorbe ese calor y aumenta su temperatura. Pero tenemos 1, 2, 3, 4 temperaturas. Y acá en nuestra fórmula hay solamente dos. Hay solamente dos temperaturas. Entonces, algo anda mal. Algo anda mal. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre acá en el economizador. Yo voy a suponer que desde la entrada de aquí hasta aquí, esto es el 100% de mi economizador. Entonces, voy a imaginarme aquí el 100%. Y voy a dibujar. El humo entra con una temperatura T1 y disminuye y llega aquí a una temperatura T2. T1 y T2. Bajó su temperatura en el eje de ordenada. Bajó la temperatura. O sea que este circuló de esa manera. Ese es el gradiente de temperatura. El humo bajó su temperatura y el agua ingresa a una temperatura menor y sale con una temperatura mayor, ¿verdad? Y este está en contracorriente. Entonces, entra aquí y sale aquí. Aquí T1 y aquí T2. ¿Qué le pasó al agua? Aumentó su temperatura.
Pero como ven ustedes, el humo circula para abajo y el agua circula para arriba. Aquí ocurre contracorriente. A este sistema se le llama contracorriente. Contracorriente. Muy bien. Esto se llama transmisión de calor en contracorriente. Ahora voy a dibujar el calentador de aire. Voy a borrar otra vez esto, pero voy Espera a que, profe, le borrar vamos a quitar una foto. Ah, cierto, perdón. Pero quédate Cierto. quieto porque si no se queda borroso. Espera que... Bueno, espera. Estamos. Bueno. Esto es lo que ocurre en el calentador de aire. Entra el aire que viene del compresor y absorbe el calor de los humos. Absorbe el calor de los humos que viene T3 y T4. Esto se va a la chimenea. Esos humos, ¿estamos? Van a la chimenea. Entonces, yo me doy cuenta que el aire va para arriba y el humo también va para arriba. También va para arriba. Entonces, si yo dibujo de qué manera ocurre la transmisión de calor, acá voy a tener el porcentaje. Si esto es el 100%, ¿verdad? Voy a tener que el aire entra en el mismo lugar que entra el humo. El humo entra a una temperatura más alta y sale con una temperatura más baja. Ocurre esto. Esto es T3 y acá es T4. ¿Está? Y esto disminuye la temperatura. En cambio, el aire entra por acá, T1 minúscula, y hace esto. Y acá T2. Aumenta su temperatura. Este mecanismo, esta forma de transmisión de calor se llama equicorriente. Equicorriente. ¿Por qué? Porque los dos van en el mismo sentido. La transmisión de calor también ocurre. Solo que esto es un poco más, vamos a decir, no dañino, sino que un poco más, sí podría decirse dañino. Porque el salto térmico es muy grande. Los dos entran al mismo tiempo a una diferencia muy grande de temperatura. Correcto. Y eso puede ocasionar grietas en el metal, en la parte metálica de los recipientes, de los tubos. Tienen que ser tubos que aguanten esos saltos térmicos. Entonces, este es otro sistema de transmisión de calor. Y como ven ustedes aquí, tenemos 1, 2, 3,
4 temperaturas y nuestra fórmula solamente 2 temperaturas admite. Caray, entonces vamos a hacer algo. Yo quiero que ustedes le saquen otra foto a esto y vamos a continuar. Ya terminamos enseguida. ¿Ya está? No, todavía no, espera que. Sí, avísame nomás. Se nubló, digo. El marcador rojo nomás le cuesta más a mi cámara. Ah, sí, pues. Y no tengo más ahora marcadores, tengo que ya comprar, o si no me quiero ir hasta allá lejos de la facultad. Ya está, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vemos que necesitamos 4 temperaturas. Voy a borrar esto. 4 temperaturas para solucionar. Muy bien. Muy bien. MLDT. MLDT es igual a T1 menos T2. Vamos a ponerle con el mismo. Bueno. Esto se llama media logarítmica diferencia de temperatura. Media logarítmica diferencia de temperatura. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Acá tenemos las 4 temperaturas que nos dan en cada problema. Voy a dibujar, por ejemplo, en el equicorriente. Acá tengo temperatura, tengo esto y tengo esto. Ahí está, porcentaje. Muy bien, esto así y esto así. Está. T1, T2, T1 y T2. Muy bien. Se conoce ya, los investigadores ya llegaron a una conclusión, que la temperatura, la disminución de temperatura y el aumento de temperatura nunca es lineal. Esa variación nunca es lineal. Entonces, yo puedo unir este punto con este de acá y voy a tener ahí. Este punto con este otro punto puedo tener y voy a tener eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? En el medio, en el 50%, de mi economizador o calentador de aire, le hago un agujero ahí y mido virtualmente, y voy a medir esta diferencia de aquí a aquí. Eso se llama media, ¿cómo se llama? Aritmética.
media aritmética de temperatura, ¿no es cierto? Media aritmética. Pero lo que yo quiero es desde aquí hasta aquí. Y esto es MLDT, la media logarítmica. La media logarítmica. ¿Comprenden bien? Esto es la media aritmética. O sea, si yo tomo esas dos temperaturas sobre líneas rectas, me voy a aproximar a la verdad. Me voy a aproximar. Pero la verdad va a ser la media logarítmica que sale de esta fórmula. La reducción de esta fórmula no le voy a dar, porque es un chorizo bien grande, bien largo. No le voy a dar. Vamos a ver aplicar y de ahí vamos a solucionar todos los problemas que vienen después. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto se llama media logarítmica diferencia de temperatura y ahí vamos a tener nuestra fórmula definitiva para solucionar los problemas. Lo mismo ocurre en el caso de contracorriente. 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 Acá la línea es recta, acá la línea es recta. Esta diferencia en el 50% es la media aritmética. Pero acá voy a sacar, fíjense, esto es la media logarítmica diferencia de temperatura. De este punto a este punto. En el caso de contracorriente, ahí se acerca más, los dos van a estar más cerca, la media aritmética y la media logarítmica. Van a estar más cerca. O sea, con la media aritmética yo me arrimo a la verdad. ¿Comprenden? Eso de arrimarse a la verdad, vamos a hacer un ejercicio en el cual no conocemos la media logarítmica, no sabemos las temperaturas, entonces tenemos que ir acercándonos a la verdad, buscar la media aritmética. Además, esta materia, como les digo, nunca es cierto, nunca es cierto. Todo se debe solucionar in situ, en el lugar. Ahí se debe solucionar todos los problemas. O sea que en todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia es arrimarnos a la verdad. Después, in situ, en la planta, ahí se regula y se optimiza. Por eso que poner a punto una planta de esta cuesta plata. Hay que traer técnicos especializados. ¿Por qué? Porque se dice que acá no tenemos técnicos especializados. Macana, hay muchos. Hay ya muchos técnicos especializados. Muy bien. Entonces, ya conocemos hoy la media logarítmica diferencia de temperatura. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a echarle una foto y continuamos. Ya está la foto. Bueno. Muy bien. Y vamos a dejar para la clase que viene porque un ejercicio nos va a llevar más de 1 hora y media. Un ejercicio. Así que sépanlo ustedes que la semana que viene vamos a tener más horas de clase. Profe, ¿y a qué hora va a empezar la clase entonces? No te escuché bien. ¿A qué hora va a empezar la clase? ¿A las 7 o a las 6? Porque hoy empezamos a las 7. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no está para las 6:30. Trabajan.
Entonces, por eso se llegó a una... el horario no lo pongo yo, pone la facultad. A las 7. ¿De acuerdo? Dale, profe. Bueno, entonces, por hoy les dejo tranquilo, léanlo, lean un poquito el apunte, ¿verdad? X corriente contra corriente. ¿Eh? Háganme ese favor, así ya la clase que viene va a ser más fácil explicar el problema. ¿Eh? Bueno, ¿De profe. acuerdo? ¿Listo? Sí, Nos profe. vemos. Dale, Buenísimo. profe. Vale. No, profe. Gracias, Chao, profe. chao. Chao, chao.